Bueno, buenas a todos. Este va a ser un vídeo en el que voy a intentar explicar cómo se hacen los ejercicios de MRU, de movimiento rectilíneo uniforme, y MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en segundo de la ESO. Para ello vamos a utilizar algunas de las fórmulas que hemos dado en el tema de movimiento y otras que, aunque no vienen en el tema que hemos dado de movimiento de dB, de segundo de la ESO, sí que son muy útiles y sí que son necesarias para calcular algunas de las partes que nos piden, sobre todo en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este es un esquema básico que podéis encontrar en cualquier libro y en internet sobre las fórmulas que se utilizan para resolver estos dos tipos de movimientos, aunque yo lo voy a simplificar un poco más porque nunca me ha gustado dar fórmulas por dar fórmulas y aprenderse de memoria cosas que se pueden sacar a través de una sola fórmula, simplemente despejando, utilizando las matemáticas. Así que es mucho mejor para la diversidad en las distintas asignaturas utilizar una sola fórmula y a partir de ahí sacar los distintos datos que nos pidan en el ejercicio. Vamos a empezar diferenciando entre los dos tipos de movimiento. ¿Cómo podemos saber si es MRU o MRUA? Pues muy fácil. El kit de la cuestión es simplemente que veamos si cambia o no la velocidad. Ya hemos visto que en MRUA es un movimiento rectilíneo, es decir, en línea recta, uniforme, que siempre va a la misma velocidad. Al principio, en el medio, al final, en cada instante, la velocidad es siempre la misma, ¿vale? La velocidad no va a depender de nada en ese tipo de movimiento porque siempre va a ser la misma. En este tipo de movimiento nos pedirán que calculemos la distancia recorrida, nos podrán pedir incluso que calculemos esa velocidad que lleva durante todo el movimiento o el tiempo que tarda en recorrer una cierta distancia, pero no nos van a pedir velocidades a distintos tiempos, porque la velocidad siempre va a ser la misma, ¿vale? Así que de MRU solamente vamos a utilizar una sola fórmula, la que define la velocidad, porque a partir de esa fórmula nosotros podremos calcular cualquier pregunta que nos hagan de ese movimiento. Para MRU solo vamos a utilizar esa fórmula, ¿vale? Donde lo que sí que tenemos que tener muy claro es qué significa cada una de esas letras. A fin de cuentas son datos que nos dan en el enunciado del ejercicio. Y tenemos que tener muy claro qué dato corresponde con cada letra, ¿vale? Evidentemente la V es la velocidad. Velocidad tanto instantánea como media, porque ya hemos dicho que es la misma siempre, ¿vale? La velocidad que lleva en cualquier punto de recorrido o velocidad instantánea va a ser siempre la misma, ¿vale? XF, que en algunos libros lo ponen como EF o SF, ¿vale? Es el espacio final, al punto a donde llega el objeto, en el que acaba su movimiento, bueno, en el que acaba, ¿vale? O en el que acabamos de contar su movimiento, ¿vale? Este es el espacio final, o espacio recorrido. El X0 o E0 o S0, dependiendo del libro, es el espacio inicial, de donde sale el movimiento. ¿Vale? De dónde parte el movimiento. Normalmente, si no nos dicen nada desde dónde parte el movimiento, nosotros vamos a tomar ese punto como 0. Vamos a contar a partir de ahí. Pero hay otra serie de problemas en las que sí que nos dicen un punto de inicio, que no tiene por qué ser 0. ¿Vale? Yo estoy subiendo una montaña y cuando llevo 100 metros recorridos digo, empiezo a contar a partir de ahora. Es decir, mi punto inicial es 100 metros y llego hasta los 300. Mi punto final, 300 metros. En ese caso, la X0 sería 100 metros y la XF 300 metros. ¿Vale? TF, que esto sí que es igual en todos los libros. O T, bueno, T simplemente, sin la F. En algunos libros lo ponen así.
¿vale? Ese es el tiempo final. Tiempo final. Perdón por mi letra, pero en la tablet es difícil escribir mejor. Es decir, el tiempo que tarda el objeto en hacer ese movimiento. Nosotros empezamos a contar en un determinado momento y el tiempo que tarda en hacer el movimiento, ese es el tiempo final, ¿vale? Y el t sub 0 es el tiempo inicial, desde donde parte. Casi siempre, sobre todo en los problemas de segundo de la ESO, el tiempo inicial es, empezamos a contar a partir de 0. Normalmente no me dicen el tiempo, desde dónde empezamos a contar, pues si no me lo dicen en el enunciado es que es 0, ¿vale? Mucho cuidado con una cosa y es las unidades en las que se miden estos distintos parámetros. Todos sabemos que en el sistema internacional las distancias, los espacios recorridos, se miden en metros, ¿vale? Así que el espacio final y el espacio inicial, la distancia final y distancia inicial, se mide en metros en el sistema internacional. Si no vienen en metros en el enunciado, tendremos que pasarlo a metros. Por supuesto, en segundo ya, con factores de conversión, si sabéis hacerlo, ¿vale? Y el tiempo en segundos. Si viene en minutos o en horas, habrá que pasarlo a segundos. Eso con respecto al movimiento rectilíneo uniforme, donde lo primordial es ver en el enunciado que la velocidad no cambia en ningún momento. Esa es la clave de ese tipo de movimiento. Vamos a poner lo que ya hemos puesto otras veces y lo que viene también en el libro. Velocidad constante, no cambia. Sin embargo, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este, la velocidad sí que cambia. La velocidad inicial y la velocidad final no tiene por qué ser la misma. Puede ser la misma, pero si durante el recorrido ha cambiado. Es decir, durante el movimiento la velocidad ha cambiado su valor. Ya sea más alta, ya sea más baja, pero ha cambiado, de alguna manera. Y para que una velocidad cambie durante un movimiento, tiene que haber una aceleración, ¿vale? Es decir, en este tipo de movimientos me voy a centrar en, de todas las que vienen ahí, 3 fórmulas. Sobre todo, la de la aceleración, para el cálculo de la aceleración, ¿vale? Cuando yo utilice esta fórmula de la aceleración, voy a poder calcular muchas cosas. Voy a poder calcular, si lo que me preguntan es la aceleración, pues podré calcular la aceleración sustituyendo todos los datos que me den el enunciado, que tendrán que ser estos, ¿vale? Pero con esta misma fórmula también podré calcular las distintas velocidades, o también podré calcular los distintos tiempos, simplemente despejando de la fórmula matemáticamente el dato que a mí me interese. Eso lo vamos a ver ahora con los distintos ejercicios, ¿vale? Así que de esta fórmula podremos sacar la aceleración, velocidades y tiempos. Pero hay una cosa que no podremos sacar de esta fórmula, y es el espacio que recorre, porque en ninguno de los datos que vienen en esta fórmula me aparece el espacio recorrido. Así que vamos a necesitar en este tipo de movimiento otra fórmula que va a ser esta. Esa. La del espacio recorrido. ¿Vale? Esa solo sirve para calcular el espacio recorrido. Para ello nos tienen que dar una serie de datos que vemos ahí. Espacio inicial, velocidad inicial, bueno, que ahora definiremos cada letra qué significa, ¿vale? Y hay una última fórmula que solo la utilizaremos en el caso que nos pidan la velocidad media, porque ya hemos visto que la velocidad cambia en este tipo de movimientos. Si la velocidad cambia en este tipo de movimientos, las distintas velocidades, los distintos tiempos será distinta, ¿vale? Podremos calcular las distintas velocidades con esta fórmula, ¿vale? Pero, ¿y si nos piden la velocidad media de todo el movimiento? Por ejemplo, un coche ha recorrido el camino, por ejemplo, de Sevilla a Cádiz en 1 hora. Pero eso no quiere decir que durante ese tiempo, esa hora, haya ido siempre a la misma velocidad. Puede haber ido en algunos momentos a 100, en otros momentos a 60, en otros momentos a 120.
no podremos saber, a menos que nos digan específicamente en qué momento ha ido a qué velocidad ha llevado en todos los momentos. Pero sí podemos calcular la velocidad media. Y para el cálculo de la velocidad media simplemente necesitamos la distancia que recorre y el tiempo en el que lo ha recorrido. Exactamente igual que lo hicimos en la de MRU, ¿vale? Pero en este caso, velocidad media no es lo mismo que velocidad instantánea. No es lo mismo ni mucho menos. Podrán coincidir en un momento dado, pero no es lo mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, esta fórmula, la de la velocidad, también nos va a ser útil. Esa fórmula de la velocidad media podemos ponerla de dos maneras. La velocidad media se puede calcular tanto como viene ahí, velocidad media, como la diferencia. Esto ya lo vimos en clase, para los que no lo entiendan, es distancia final menos distancia inicial, que es la fórmula que viene ahí arriba, tiempo final menos tiempo inicial. Esta es una manera de calcular la velocidad media, que es el espacio entre el tiempo, pero hay otra manera, y es la velocidad que lleva al final menos la velocidad que lleva al principio partido por 2. Para calcular la media de algo es simplemente... Perdón, he puesto un menos, no sé por qué. Sumar la velocidad inicial y final y dividirla entre 2. Y calculamos la media de algo. En este caso, la velocidad media. ¿Vale? A mí me gusta más, si tenemos los datos, hacerlo por espacio partido por tiempo. ¿Vale? Así es la forma más coherente de calcular la velocidad media. Aunque bueno, si no tenemos los datos del espacio recorrido, siempre podemos calcular la velocidad por la velocidad final e inicial. Bueno, pues con esas tres fórmulas tenemos suficiente para calcular cualquier cosa de cualquier ejercicio que nos pregunten de segundo de la ESO. Vamos a definir un poquito cuáles son las distintas letras. XF, distancia final o distancia recorrida, ya lo pusimos antes, ¿vale? Distancia final. O espacio recorrido. Distancia, espacio, eso es lo mismo, ¿vale? Vale. X sub 0, ¿de dónde sale? Distancia inicial o espacio inicial. ¿De dónde sale? ¿Vale? V sub 0, el sub 0 siempre significará inicial, con lo cual V sub 0 es velocidad inicial. Velocidad inicial. TF y T sub 0 es tiempo final y tiempo inicial, ¿vale? Y ahí hay un solo dato más que no nos venía en ninguna de las fórmulas anteriores, y es la A, que evidentemente la A es aceleración. La aceleración que puede ser positiva o negativa. Tanto si es positiva como si es negativa, el signo tenemos que incluirlo dentro de la fórmula. No está por escribir bien esto hoy. ¿Vale? Lo más importante de aquí, las unidades en las que se mide. Porque si no vienen en unidades del sistema internacional, lo primero que habrá que hacer es pasar las unidades del sistema internacional. Antes que hacer cualquier fórmula, antes que hacer cualquier cuenta. ¿Vale? Distancia recorrida, ya lo pusimos antes, en metros, es exactamente lo mismo. ¿Vale? O distancia inicial, en metros también. Velocidad, en metros por segundo. Sistema internacional, la velocidad es en metros por segundo. Y la aceleración en metro partido por segundo al cuadrado. Estas son las unidades en el sistema internacional de las distintas variables que vienen en todas estas fórmulas. La T, tanto final como inicial, es en segundo. En el sistema internacional se pone S. Simplemente. En segundo. Muy bien. Pues con estas 4 fórmulas, si sumamos la del MRU y MRUA, podremos hacer cualquier tipo de problema. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a empezar por este.
La velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo. Desde que se produjo el relámpago hasta que se oyó el trueno han transcurrido 8 segundos. ¿A qué distancia se produjo la descarga eléctrica? Primer paso de todo este tipo de problemas, ¿vale? Sabemos que es un problema de cinemática, en el que se calculan espacios, velocidades, tiempos, aceleraciones. Pero lo primero que tenemos que distinguir es qué tipo de movimiento es. Y para distinguir qué tipo de movimiento, siempre nos fijamos en la velocidad. En este problema, la velocidad cambia. Según me dice el problema, la velocidad del sonido en el aire son 340 metros por segundo. No me están diciendo que en el aire se frene, vaya más rápido, vaya más lento. No, me está diciendo que en el aire es siempre la misma. 340 metros por segundo. Si es siempre la misma, es un movimiento rectilíneo uniforme. Y en este tipo de movimientos solo hemos dado una sola fórmula, la de la velocidad. Así que nosotros vamos a poner esta fórmula. Velocidad es igual a espacio final menos espacio inicial, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Vale? Y lo que vamos a intentar distinguir son los distintos datos que nos dan en el problema, con el enunciado ese que nos dan. Nos dicen que la velocidad del sonido son 340 metros por segundo. Pues ya tenemos la V. 340 metros por segundo. Desde que se produjo el relámpago hasta que se oyó el trueno han transcurrido 8 segundos. Pues ya tenemos el tiempo final. 8 segundos. Eso es lo que tarda el movimiento. Bueno, eso es lo que tarda en llegar el sonido del trueno. El sonido del trueno, sí. 8 segundos. Es decir, que el tiempo desde el que parte es 0 segundos. Parte desde 0 y hasta que nos llega a nosotros 8 segundos. ¿Vale? Y lo que nos pregunta es a qué distancia se produjo la descarga eléctrica. ¿A qué distancia? ¿Vale? La distancia recorrida. Como no nos dicen nada desde dónde parte, ¿vale? Lo vamos a tomar como que ese punto es el 0 metros, parte desde 0 metros. Y vamos a calcular cuál es la distancia que recorre ese trueno hasta llegar a mí. Pues ya tenemos todos los datos del problema, ¿vale? Esto se podría poner como datos. Y esto lo vamos a tener que hacer siempre al principio de todos los problemas. Intentar averiguar los datos que nos dan para poder sustituir en la fórmula. Ya está, lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir en la fórmula y saber despejar. Velocidad. Voy a sustituirlo justo abajo para que veáis la similitud. 340 metros por segundo. Por cierto, no he cambiado ninguna de las unidades porque todas están en el sistema internacional, con lo cual para hacer el primer problema me viene perfecto. ¿Vale? Espacio final. Espacio final no tengo ni idea de cuál es. Es más, es el que me preguntan, por lo tanto yo lo voy a dejar con la misma letra que te viene arriba. ¿Viene un menos arriba en la fórmula? Pues yo pongo un menos. Espacio inicial, 0. Dividido. Tiempo final, 8 segundos. Menos tiempo inicial, 0. Y ahora voy a ir resolviendo esa fórmula, esa ecuación de primer grado, por supuesto. ¿Vale? Una vez que yo ya tengo la fórmula con todos mis datos sustituidos, vamos a resolverla. Para resolverla lo único que tengo que hacer es, primero, simplificamos las sumas y las restas que hay en las distintas, en el numerador, si se pudiera, y en el denominador. En este caso, 8 menos 0 es 8. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues evidentemente lo que está dividiendo en este sitio lo pasamos al otro lado multiplicando. Y lo multiplicamos. Si son dos números, los multiplicamos y nos quitamos de problemas. ¿Vale? Que en este caso son la multiplicación 2720. ¿Vale? En este caso poco más habría que hacer porque este menos 0, este 0 que está aquí restando, lo pasaríamos al otro lado sumando, aunque no tiene ningún sentido. Sumarle 0 a algo tampoco tiene ningún sentido. Lo dejaríamos así.
2700. Si fuera otro número distinto del 0, sí que tendría que pasar para otro lado sumando. Podríamos marcarlo, aunque no es necesario, ni mucho menos. 2720 más 0 son 2720. 2720, eso es el espacio final. Por cierto, la solución sería, que tendréis que marcarla siempre, la solución de todos los problemas, poniéndolo tal que así, solución. Espacio recorrido, o espacio final, son 2720 metros. ¿Listo? Pues ya tenemos hecho el primer problema. Vamos al siguiente. Un coche que se desplaza a 72 km por hora frena y se detiene en 8 segundos. Calcula la aceleración del frenado. Aunque no me pidieran la aceleración y me pidieran otra cosa, el espacio recorrido o cualquier otra cosa, tendría que saber lo primero qué tipo de movimiento es. Aquí el kit de la cuestión está en el frena. Si va a 72 km por hora y frena, está disminuyendo su velocidad. Si disminuye su velocidad, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y dentro de ese tipo de movimiento hemos visto tres fórmulas. Una para calcular el espacio recorrido, otra para calcular la velocidad media y otra para calcular la aceleración. ¿Qué me preguntan aquí? La aceleración. Pues yo voy a poner la fórmula de la aceleración, que era esta. Son solo 4 fórmulas que lo mejor para lo que quedan de cursos de secundaria y bachillerato es aprendérselo de memoria. Aunque con el uso al final os lo aprenderéis solo. Con esa fórmula yo ya puedo calcular lo que me piden, la aceleración. Pero antes de calcular, antes de empezar a sustituir datos ahí, voy a primero poner cuáles son los datos que me dan. Y sobre todo, en qué unidades me las dan. Porque evidentemente aquí me la dan en unidades que no son del sistema internacional. Con lo cual lo primero que tendré que hacer será pasarlo a unidades del sistema internacional. ¿Vale? Así que, datos. ¿Qué datos me dan? Un coche se desplaza a 72 km por hora. Si se desplaza a esa velocidad es la inicial. A esa velocidad va al principio. A 72 km por hora. Está en kilómetros por hora. Lo voy a pasar metros por segundo. ¿Cómo? Pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Con factores de conversión. Si alguien no se acuerda de los factores de conversión, que repase los apuntes, ¿vale? Porque ya lo hemos dado varias veces. 72 km por hora en metros por segundo serían 72 por 1000 partido por 3600. En nuestro caso eso sería igual a 20 metros por segundo. Muy bien, pues ya hemos pasado la velocidad inicial a metros por segundo. Dice que se detiene, frena y se detiene. Frena y se detiene, ¿qué es lo que quiere decir? Si se detiene, ¿cuál será la velocidad final? Pues la velocidad final, cuando el coche se detiene por completo, se para, es 0. ¿Vale? El tiempo que tarda en hacer esto, ese frenado, 8 segundos. Tiempo del que partimos, como no nos dicen nada, desde el segundo número 0. Desde 0 empezamos a contar. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos todos los datos que necesitamos para sustituir en la fórmula y hallar el dato de la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final, 0, menos velocidad inicial, 20, partido, tiempo final, 8, menos tiempo inicial, 0. La aceleración nos puede salir positiva y negativa. La aceleración negativa no significa que vaya para el otro lado, lo único que significa es que el móvil está frenando, ¿vale? Así que cuidado con eso. Arriba, 0 menos 20 me da menos 20 y abajo 8 menos 0 me da 8. Menos 20 entre 0, vamos a borrarlo de los datos.
menos 2,5. Menos 2,5 metros por segundo al cuadrado, que son las unidades del Sistema Internacional de la aceleración. Como todos los datos ya lo teníamos pasados a unidades del Sistema Internacional, la aceleración nos va a dar directamente en unidades del Sistema Internacional. ¿Listo? Ya hemos hecho un problema de cada uno de los tipos, MRU y MRUA. Vamos a hacer uno de gráfica. A partir de la gráfica determinada, determina la rapidez media de cada ciclista expresada en kilómetros por hora y en metros por segundo. Bueno, tenemos que empezar a leer una gráfica. Esto ya lo vimos en el vídeo del tema del movimiento, ¿vale? Cómo se representaban las gráficas de los distintos tipos de movimiento de MRU y MRUA. Así que si queréis echarle un vistazo para esas representaciones. Pero en este caso, la gráfica ya nos va a indicar qué tipo de movimiento es, ¿vale? Aquí te viene el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo y una gráfica de, en teoría, de dos ciclistas distintos. Uno con la línea verde y otro con la línea roja. Estas líneas rectas que te van relacionando el espacio con el tiempo nos indican que el movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Porque la velocidad no cambia en ningún momento del recorrido, del movimiento. No cambia nunca. Podremos calcular la velocidad con dos puntos cualesquiera, esos dos, por ejemplo, de la línea verde, o podemos calcular la velocidad con otros dos puntos cualesquiera de la línea verde, esta, y nos va a salir siempre la misma velocidad, pero no solo con la línea verde, sino con la línea roja también. Podemos calcular desde aquí hasta aquí para calcular la velocidad de la línea roja, o desde aquí hasta aquí y nos va a salir exactamente la misma velocidad, ¿vale? El hecho de que la representación gráfica en una gráfica espacio y tiempo nos dé una línea recta significa que estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, siempre. En este tipo de movimientos, la única fórmula que tenemos es la de la velocidad, y a partir de ella podemos calcular cualquier cosa, pero en este caso lo que nos piden es precisamente la velocidad o rapidez. Y nos dan una serie de datos que podemos tomarlo de la gráfica. Vamos a coger un dato, dos datos, mejor, de la línea verde y dos datos de la línea roja. 2 puntos, para ser exactos, ¿vale? Puntos de una representación gráfica deberíamos de saber tomar. Con esos 2 puntos podemos calcular cualquier cosa dentro de física, por ejemplo la velocidad, ¿vale? Un punto de una representación gráfica que viene, que se pondría así, ¿vale? Tiene una componente X, una componente en el eje de las X, del eje de abscisas, y una componente Y, una componente en el eje de las Y, en el eje de ordenadas, ¿vale? En mi caso, mi punto, como el eje de abscisas estamos hablando que es el tiempo, el primer dato que yo voy a poner siempre va a ser el tiempo, y como el eje de ordenadas va a ser el espacio, el segundo dato que yo voy a poner en mi punto va a ser el espacio. Ahora voy a tomar dos valores, 2 puntos de la gráfica o de la línea verde, ¿vale? Donde el primer dato sea el tiempo y el segundo el espacio. Vamos a coger, por ejemplo, lo más sencillo siempre es coger el inicio, ¿vale? Y otro punto que sea muy representativo, por ejemplo, el del final. Podría coger cualquiera de los de aquí en medio, ¿eh? Me iba a salir exactamente lo mismo, pero yo voy a coger el principio y el final, ¿vale? El punto del principio es el 0, 0. 0 en el T y 0 en el E, ¿vale? El punto del final va a ser 5 en el T y 200 en el E, ¿vale? Pues ya tenemos mis dos puntos de la línea verde. Vamos a borrar esto. Ahora de la línea roja. De la línea roja voy a tomar también 2 puntos. El más fácil, el inicio. Los dos parten del mismo sitio, así que va a ser muy fácil.
0 en el T, 0 en el E. Otro punto, uno que sea justo, que tengamos un dato muy representativo y que pase por un sitio que nosotros tengamos seguro que podemos tomar valores exactos, ¿vale? Por ejemplo, este, ¿vale? Donde tenemos un valor exacto de la T, el 2, vamos a ponerlo ahí, y un valor exacto de la E, el 40. Podríamos haber cogido cualquier otro, pero para que no nos den decimales, vamos a coger esos dos. Con esos dos puntos, tanto de la línea verde como de la línea roja, podemos calcular ya la velocidad, ¿vale? Vamos a empezar por la línea verde. Vamos a empezar diciendo que estos dos va a ser mi punto inicial. T0, X0, de donde sale. Y que los del final van a ser mi punto final, a donde llega. F. ¿Vale? Pues lo único que tenemos que hacer es sustituir. La velocidad será igual a X final 200. Esto no se ve muy bien, así que lo vamos a poner un poquito mejor. Donde vamos a moverlo un poco para que se vea un poquito mejor. El 5200 lo ponemos nosotros eso. Y este sería el T final menos X final. Vale. X final 200, X inicial 0, T final 5, T inicial 0, ¿vale? Calculamos la velocidad, 200 menos 0 es 200, 5 menos 0, 5. Y listo. 200 entre 5. Vamos a hacerlo. 40 metros por segundo. Bien. Pues esto sería con el verde. Y con el rojo, simplemente hacer los mismos datos, ¿vale? Sustituir los dos puntos que hemos tomado en la fórmula de la velocidad. Velocidad. X final en el rojo. Este sería la T final. Esta la X final. Aquí sería, vamos a echar esto un poquito más para el lado, la T inicial, la X inicial. Velocidad. X final 40. X inicial 0. T final 2. T inicial 0. 40 entre 2 es igual a 20 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad de los dos ciclistas. Cuidado, que estamos tomando la... aquí hay un fallo muy grande. Y es que al no cambiar los datos iniciales, los datos vienen en... Vamos a ponerlo en negro. Kilómetros y hora. Así que nuestros datos, nuestros resultados en kilómetros y hora. Kilómetro partido por hora. ¿Vale? No hemos cambiado nada de momento. Así que tenemos que poner las mismas unidades que te vienen en la gráfica, en kilómetros y en hora. Pues ya tenemos la velocidad de los dos ciclistas en kilómetros por hora. Nos lo piden en kilómetros por hora y en metros por segundo. Una vez que ya lo tengo en kilómetros por hora, lo único que tengo que hacer es unos factores de conversión para pasarlo a metros por segundo. Velocidad de la línea verde son 40, vamos a borrarlo todo.
Una vez que ya está todo hecho, y utilizamos factores de conversión para pasar esos kilómetros por hora a metros por segundo. En la línea verde sería 40 kilómetros por hora y en la línea roja sería 20 kilómetros por hora. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo mejor así. Factores de conversión, ya lo hemos hecho otras veces, pero seguimos haciéndolo. Vamos a quitarnos primero los kilómetros, vamos a pasarlo a metros. ¿Cuál es el más grande, kilómetros o metros? Kilómetros. ¿Un kilómetro cuánto es? 1000 metros. Y ahora que ya nos hemos quitado kilómetros, vamos a quitarnos las horas. Siempre lo ponemos en el sitio justo al contrario de la fracción, ¿vale? Si al principio está en el denominador, al final lo ponemos en el numerador. El más grande, hora o segundo, una hora. El más grande es hora, pues le ponemos un 1 en la hora. Una hora, ¿cuántos segundos son? 3600. ¿Vale? Así nos quitamos las horas. Esto nos daría igual a 11,1 metros por segundo. Ahora vamos a cambiar con factores de conversión el otro. Vamos a quitarnos los kilómetros. Si al principio aparece en el numerador, nosotros ponemos en el denominador. Lo tenemos que pasar a metros. ¿Cuál es más grande, kilómetros o metros? Kilómetros. Pues el 1 lo ponemos en kilómetros. Un kilómetro son 1000 metros. La hora al principio aparece en el denominador, nosotros ponemos en el numerador y lo queremos pasar a segundos. ¿Cuál es más grande, hora o segundo? Hora. Una hora son 3600 segundos. Así nos quitamos horas también. Y esto nos dará 5,55 metros por segundo. Listo, ya hemos puesto las dos velocidades en kilómetros por hora y en metros por segundo. Otra cosa que nos dice la gráfica es que yo sabía desde un inicio que la velocidad del ciclista número 1 iba a ser mayor que la del ciclista número 2. Eso también lo hemos dicho en el vídeo de las gráficas. Y es que la inclinación es mucho más pronunciada en el ciclista número 1 que en el ciclista número 2. Dependiendo de lo pronunciada que sea la inclinación, tendrá más o menos velocidad. Al ser más pronunciada, más velocidad. Al ser menos pronunciada, menos velocidad. ¿Vale? Así que bueno, otro problema menos. Seguimos con los problemas un poquito más para adelante. Este se ve un poco pequeño, así que vamos a intentar que sea un poco más grande. Así. Un tren talgo puede alcanzar una velocidad de 270 km por hora en 5 minutos. Un ciclista puede alcanzar una velocidad máxima de 54 km por hora en 30 segundos. Si ambos parten de reposo, ¿qué móvil desarrolla más aceleración y con qué aceleración ha de frenar cada uno para detenerse en 2 minutos y medio? Tipo de movimiento. Un tren talgo puede alcanzar una velocidad de 270 km por hora en 5 minutos. Parte del reposo. Si parte del reposo, es decir, parte de estar quieto y a los 5 minutos ya va a 270 km por hora. Evidentemente la velocidad está cambiando. Claro que está cambiando. Pues si la velocidad está cambiando, MRUA. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tanto en el tren talgo como en el ciclista, porque el ciclista dice que alcanza una velocidad máxima de 54 km por hora en 30 segundos. Al principio está parado, pero a los 30 segundos ya va a 54 km por hora. Va aumentando su velocidad poco a poco hasta llegar a los 54 km por hora. Así que su velocidad va cambiando. Así que en el ciclista también es MRUA. ¿Vale? ¿Qué móvil desarrolla más aceleración? Pues habrá que calcular la aceleración y eso ya lo tenemos en las fórmulas de MRUA con esta fórmula, pero antes de calcular la aceleración, lo primero que me he fijado es que las unidades en las que están dados los datos no son unidades del sistema internacional. Así que
vamos a ver los datos que nos dan y si no están en unidades del sistema internacional, vamos a pasarlo todo a unidades del sistema internacional. Como son dos móviles, pues vamos a utilizar dos colores distintos. Partir la pantalla por la mitad. El tren por un lado y el ciclista por otro. He dicho que iba a utilizar dos colores, pues dos colores. Vamos a poner los distintos datos que nos den de cada uno de ellos. Un tren targo puede alcanzar una velocidad de 270 km por hora. La velocidad final, la que alcanza al final, son 270 km por hora. Como está en kilómetros por hora, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser pasarlo a metros por segundo, ¿vale? Como ya lo hemos hecho antes, directamente me va a dar 75 metros por segundo. El tiempo que tarda en hacer ese movimiento, 5 minutos. El tiempo final son 5 minutos. Exactamente lo mismo. Minutos no son sistema internacional, no son unidades del sistema internacional. Así que lo primero que tenemos que hacer pues, será pasarlo a unidades del sistema internacional. 5 minutos son 300 segundos. Habrá que multiplicarlo por 60 y listo. ¿Vale? Como parte del reposo del tren, la velocidad al principio será 0 metros por segundo. Y el tiempo al principio también será 0. Pues ya tenemos todos los datos del tren. Ahora vamos a ver todos los datos del ciclista. Me dice que un ciclista puede alcanzar una velocidad máxima de 54 km por hora. Al final irá a 54 km por hora. Lo mismo, no son unidades del sistema internacional, así que lo primero que tenemos nosotros que hacer será pasarlo a unidades del sistema internacional. Es decir, 74 km por hora son... A ver si lo encuentro. 54 son 15 metros por segundo. Listo. Tiempo que tarda en hacer ese recorrido, en llegar a los 54 km por hora, 30 segundos. Ahí no tengo que cambiar nada, porque el segundo ya está en el sistema internacional. El ciclista también parte del reposo. Si parte del reposo, la velocidad al principio son 0 metros por segundo y el tiempo al principio 0 segundos. Esta S ha quedado un poco rara. Ya tenemos todos los datos. Con esos datos podemos calcular la aceleración de cada uno de los móviles. ¿Vale? No creo que me quepa aquí, pero lo vamos a intentar. Aceleración es igual. Velocidad final, 75. Velocidad al principio, 0. Estoy simplemente sustituyendo los datos en las fórmulas que tenemos de la aceleración. ¿Vale? Tiempo final, 300. Tiempo inicial, 0. 75 menos 0 es 75. 300 menos 0 son 300. Si hacemos esa división, me sale algo así como 0,25. 0,25 ¿qué? Metro partido por segundo al cuadrado, porque la aceleración, las unidades de la aceleración son metros partido por segundo al cuadrado. Ahora, la del ciclista. Velocidad final, 15. Velocidad inicial, 0. Tiempo final, 30 segundos. Tiempo inicial, 0. 15 menos 0 es 15. 30 menos 0 es 30. 15 entre 30, 0,5 metros partido segundo al cuadrado. La pregunta de ¿qué móvil desarrolla más aceleración? Pues será el ciclista. ¿Vale? El ciclista tiene una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado y el tren 0,25 metros por segundo al cuadrado. La aceleración del ciclista será mayor que la del tren. Eso no significa que vaya a más velocidad, ni mucho menos. Significa que la rapidez con que alcanza esa velocidad es mayor que la del tren. Tarda menos tiempo en alcanzar esa velocidad.
Apartado B. ¿Con qué aceleración ha de frenar cada uno para detenerse en 2 minutos y 30 segundos? Aquí los datos son distintos. Van al principio a esta velocidad que nosotros hemos puesto en cada uno de ellos. Al principio van a esta velocidad y cuando van a esta velocidad tienen que detenerse. Ahora los datos van a ser distintos, así que vamos a tomar los datos de este segundo apartado. El movimiento es otro. El movimiento no es otro, sigue siendo MRUA, pero los datos son distintos. Empiezan a esa velocidad cada uno la suya, a la que iban. El tren empieza a 75 metros por segundo. Tiene que llegar a detenerse. Si tiene que llegar a detenerse, la velocidad final tiene que ser 0. ¿Cuánto tarda en detenerse? 2 minutos y 30 segundos. El tiempo que tarda en detenerse son 2 minutos y 30 segundos. Pero 2 minutos y 30 segundos no son unidades del sistema internacional. Pasado a unidades del sistema internacional serán 150 segundos. Igual que antes, empezamos a contar desde el segundo número 0. Así que el tiempo 0 será el tiempo inicial, 0 segundos. ¿Y en el ciclista? Pues en el ciclista lo mismo que en el tren. Va a una cierta velocidad al principio, que será esta que nos dice el enunciado, que quedamos en que era 15 metros por segundo. ¿Vale? Si se tiene que parar, la velocidad final serán 0 metros por segundo. Tiempo que tarda, el mismo que el del tren. En teoría los dos se tienen que parar en 2 minutos y 30 segundos, o lo que es lo mismo, 150 segundos. Vamos a ponerlo un poquito mejor, ha quedado un poco ahí raro. Tiempo en el que empezamos a contar, 0 segundos. Con estos datos volvemos a hacer la fórmula de la aceleración y calculamos con qué aceleración o qué aceleración tendrá que llevar cada uno de ellos para pararse en ese tiempo. Por supuesto, como está frenando, la aceleración será negativa. Nos tiene que salir negativa. Si nos saliera positiva, ya sabemos que en algo lo hemos cagado. ¿Vale? Aceleración. Velocidad final, 0. Menos velocidad inicial, 75. Tiempo final, 150 segundos. Menos tiempo inicial, 0. 0 menos 75, menos 75. 150 menos 0, 150. Menos 75 partido por 150 nos da una cosa así como menos 0,5. Menos 0,5 ¿qué? Metros partido por segundo al cuadrado, porque esas son las unidades del sistema internacional de la aceleración. En el segundo, aceleración, velocidad final. Velocidad final, 0. Menos velocidad inicial, 15. Tiempo final, 150. Menos tiempo inicial, 0. 0 menos 15 menos 15. 150 menos 0, 150. Menos 15 entre 150 me sale algo así como menos 0,1. Como estamos hablando de aceleración, metros partido por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos nuestras dos aceleraciones. Aceleraciones necesarias para frenar cada uno de los móviles, el tren o el ciclista, en ese tiempo, en los 2 minutos y medio. Bueno, vámonos al último problema para que entendamos esto. Este problema nos dice que la velocidad de un vehículo es de 108 km por hora. Frena
y en 5 segundos reduce uniformemente su velocidad hasta 72 km por hora. Aquí no te dice que se quede parado, aquí te dice que va reduciendo su velocidad poco a poco y en 5 segundos de 108 que iba al principio pasa a 72 km por hora, ¿vale? Nos piden que calcule la aceleración y el espacio que recorre desde que empieza a frenar hasta que llega a los 72 km por hora. Esto es un móvil, un vehículo, un cochecito. Sí, yo ya soy malo dibujando, ya con esto. Que en un momento dado va a 108 km por hora. Empieza a frenar. Y cuando llega a un punto, el que sea, va a 72 km por hora. ¿Vale? ¿Cuánto tarda? Desde un punto hasta el otro. Tarda 5 segundos. ¿Qué espacio recorre? Desde aquí hasta aquí. Pues espacio recorrido, XF. ¿Vale? ¿Cuáles son los datos que nos dan entonces? Pues nos dan la velocidad inicial, nos dan la velocidad final, nos dan el tiempo que tarda en hacer ese movimiento, el tiempo final, y el tiempo inicial, que aunque no me lo den, empezamos a contar siempre en 0 segundos. Así que ya tenemos todos los datos de velocidades y de tiempo. Con todos esos datos ya puedo aplicar la fórmula de aceleración, es Vf menos V0 partido por Tf menos T0. Aplico esa fórmula y calculo la aceleración, la desaceleración en este caso, que tendrá que llevar el coche para frenar en 5 segundos de 180 hasta 72 km por hora. ¿Vale? Voy a ir sustituyendo estos datos en la fórmula y para eso voy a borrar el dibujito. Bueno, lo que voy a hacer es poner la fórmula un poquito más para arriba y listo. Y ahora voy a ir sustituyendo. Aceleración es igual. Velocidad final, 72 km por hora. Bueno, esto era lo que deberíamos de haber hecho al principio y como yo ya lo tengo hecho de antes, pues no lo he marcado aquí en el enunciado, ¿vale? La velocidad al principio, inicial y final, que está en kilómetros por hora, lo primero que tendríamos que hacer es pasarlo a metros por segundo, ¿vale? La velocidad inicial serían 30 metros por segundo y la velocidad final 20 metros por segundo. Lo he hecho, como ya os he dicho muchas veces, factores de conversión, que es lo primero que tenemos que hacer, pasarlo de kilómetros por hora a metros por segundo. Velocidad final, 20 metros por segundo, menos velocidad inicial, 30 metros por segundo. Partido, tiempo final, 5 segundos. Tiempo inicial, 0. 20 menos 30, menos 10. 5 menos 0, 5. Menos 10 entre 5, menos 2 metros por segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración en el sistema internacional. Listo. Ahora lo que nos pregunta en el apartado B es el espacio recorrido desde que frenó. Para calcular el espacio recorrido necesitamos una nueva fórmula, porque con esta fórmula de la aceleración, en esta fórmula no hay ningún dato que me indique el espacio que recorre. Me hablan de aceleración, me hablan de velocidad, me hablan de tiempo, pero en ningún momento me dicen el espacio que está recorriendo ese coche, ¿vale? Para calcular el espacio que recorre el coche necesitamos una de las tres fórmulas que dimos al principio de MRUA. Por cierto, no lo he puesto. Pero evidentemente este es un movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado porque la velocidad cambia. En este caso te lo dicen hasta en el enunciado, ¿vale? Al principio va a una velocidad y al final va a otra distinta. Pues en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la fórmula que nos sirve a nosotros para calcular el espacio recorrido es esta. Tal y como venía en el formulario que pusimos al principio, lo vamos a poner ahora. Y es t final menos t inicial. Hay que acostumbrarse a hacerlo así, aunque en la mayoría de los libros no aparezca así, porque, como os dije, muchas veces no empezamos a contar desde el tiempo cero, sino que empezamos a contar desde un tiempo determinado. Listo, ¿vale? Esa fórmula. Y ahora lo único que tenemos que ir haciendo es sustituir los datos que nos dan en el enunciado del problema en esta fórmula. XF es el espacio recorrido y es precisamente lo que nos preguntan en el apartado B, con lo cual XF no hace falta que lo pongamos. Espacio inicial, ¿desde dónde empiezan? Empiezan desde el 0. Vamos a empezar a contar desde el 0, ¿vale? Vamos a empezar a contar el 0 cuando iba a 108 km por hora. O lo que es lo mismo, cuando iba a 30 metros por segundo. Vamos a poner aquí los distintos datos. Velocidad final era 20 metros por segundo. El tiempo que ha tardado esto eran 5 segundos. Y la aceleración, que es una cosa que calculamos en el primer apartado, son menos 2 metros por segundo al cuadrado. Queda un poco raro ahí, pero bueno. Vamos a sustituir todos esos datos. Velocidad inicial, 30 metros por segundo. Abrimos paréntesis. Tiempo final, 5. Tiempo inicial, 0. Más un medio, porque el 1 medio es un valor numérico, que eso no se puede cambiar. Aceleración. La aceleración nuestra era menos 2. Pues tenemos que poner el menos 2. Cuidado con eso, el signo no se quita, se sigue poniendo. Abrimos paréntesis. Tiempo final, 5. Tiempo inicial, 0. Y el cuadrado. ¿Vale? Esto es una cuenta matemática. Hay que seguir un orden matemático para realizar esta cuenta. Pues vamos a seguirlo. Primero, los paréntesis. ¿Vale? Vamos a quitarnos los paréntesis. Todos los demás los voy a dejar igual. 30. (5 menos 0) 5. Más. Y ya me he quitado el primer paréntesis. Menos 2. 5 menos 0, 5. Pues ya me he quitado el segundo paréntesis. Esto parece un menos, pero es un por. Ahí va. Seguimos. ¿Qué nos quitamos ahora? Multiplicaciones. Pero antes de las multiplicaciones yo me quitaría las potencias. ¿Vale? Los demás los dejo igual. Todo esto se puede simplificar. Podéis hacer las cosas más rápido si sabéis cómo hacerlas. Pero por supuesto yo voy a ir pasito a pasito. Porque al final las cosas poco a poco es como salen bien. Más un medio. Por menos 2. 5 al cuadrado, 25. ¿Listo? Ahora sí, ahora ya hago las multiplicaciones. Vamos a ir borrando la parte de arriba. Eran los datos. Y vamos a ir poniendo... Hemos llegado hasta el final. Pues vamos a borrar todas las fórmulas que había antes, que gracias a ellas hemos llegado hasta la última. Y vamos a
la fórmula última. No nos va a dejar seleccionarla. Así que bueno, lo que vamos a hacer es seguir arriba. Vamos a seguir con las multiplicaciones. 30 por 5, 150. Más. Vamos a realizar esta primera multiplicación. Después hacemos la otra. Menos 2 por 25 nos da menos 50. Y listo. Y seguimos para abajo. 0 más 150. ¿Y ahora qué hacemos? Pues esta multiplicación. Acordaros. Numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Vale? 1 por menos 50 es menos 50. 2 por 1, 2. Seguimos. Vamos a borrar ahora ya esta de aquí abajo y terminamos de resolver. Cero más 150. 50 entre 2, 25. Y ya hacemos todas las sumas. 0 más 150 menos 25, 125. Nos están hablando de espacios recorridos. Si estamos hablando de espacios recorridos, las unidades del Sistema Internacional del espacio o de la longitud son metros. Terminamos este problema y con esto terminamos los problemas tipos de MRU y MRUA. Con estos problemas tipos y con estas 4 fórmulas de los dos tipos de movimiento podéis hacer cualquier ejercicio que os pongan de segundo de la ESO. Simplemente tenéis que seguir la misma resolución de las que yo he hecho aquí en el vídeo. Así que bueno, nada más. Encantado. Espero que esto os sirva de ayuda. Un saludo a todos.